Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios soy facilitador emocional y estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, con un propósito fundamental, ¿verdad? Somos fuera de serie y con el propósito de recuperarnos es el punto que nos tiene aquí. La cuestión aquí también es que hoy tenemos el paso 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberara de nuestros defectos de carácter y pues ya está aquí con nosotros también Josefina, quien va a estar coordinando esta mañana. Adelante, Josefina. Hoy, en gratitud, sin quejas, sin reclamos, sin exigencias, aceptando lo que es. Vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. Uy, eso lo pensé. Pero, ¿sabes? Hoy doy gracias al Hacedor, al Creador de todo, y no se diga a nosotros los seres humanos, su máxima creación. Porque gracias a Él, hoy tenemos la oportunidad de poder estar en un espacio como este, un foro de libre expresión, palabra en acción. Y bueno, tengo el servicio de la lectura. Dice en la reflexión, ¿verdad? Del día de hoy, una reflexión que es de la comunidad hermana de 12 Pasos Neuróticos Anónimos. Y la reflexión es del día de hoy, 2 de julio, y para nosotros, año 2026. Ay, hoy cuento con un equipo que me colabora y me comunican que es 3 de julio. Eh, Voy a esperar un momentito. Si es así, pues quiere decir que no sería esta lectura. Sin embargo, ¿qué vas a hacer tú, Josefina? ¿Vas a empezarte a quejar? No, yo voy a agradecer y voy a guardar un segundito porque también hoy soy responsable. De ser así, vamos a modificar la lectura. Nada más déjame corroboro a donde me envían la información y si es así, pues ahorita nos va a aparecer. Por aquí la vamos a ver. Además de que, ¿sabes una cosa? La máxima creación que somos nosotros los seres humanos, fíjate que he venido entendiendo y comprendiendo que venimos enfermos espiritualmente, es decir, desde antes de nacer, nosotros ya veníamos con una condición separados de la verdad, de la justicia, del amor de Dios. Sin embargo, eso lo sé hoy lo sé. Y por cierto, mientras se llegaba el momento de mi participación, te comparto que leí un pedacito de la reflexión del día de hoy, a donde habla de la ansiedad, a donde habla de la depresión, a donde habla de la ira, y jamás había tenido la información tan clara como hoy, que todos esos síntomas, ¿sí? Como producto de la separación de Dios, no es más que lo que nosotros llamamos culpa. No sé si será verdad, porque quien lo escribió esto es un hombre, un ser humano, y pues en su condición humana no es perfecto. Pero lo que sí te puedo decir es que en la comunidad de la que yo vengo, a donde a mí se me dio la oportunidad de recibir información muy valiosa, además de donde escuchaba de Dios allá en el mundo de la religiosidad, fíjate que ellos, al regresar 17 años después de que me fui de la comunidad, hablaban de la culpa y decían que yo no era culpable por ser una enferma alcohólica, pero sí era responsable porque me encontraba en un lugar a donde había información de alta calidad que salva vidas y había testimonios de personas que mínimo habían dejado de beber. Y en la literatura había testimonio de más de 100 personas que se habían recuperado. Y bueno, no me aparece la información, necesito irme al otro punto
a donde puede ser que ahí le encontremos. Y no, ok. Bueno, esto tocaba el día de hoy. Yo agradezco profundamente a todo el equipo, porque no, atrás de mí hay un gran equipo de colaboradores y juntos estamos brindando lo mejor que tenemos, deseando de todo corazón que tú como nosotros tengas la oportunidad de escuchar información muy valiosa, que tengas la oportunidad de conocer más acerca de esta enfermedad que es la separación del hombre con Dios, pero sobre todo que sepas que en todas las comunidades de 12 pasos a donde logres identificarte, ahí es muy posible que encuentres un programa de 12 pasos a donde esos pasitos, ¿verdad? Dan la oportunidad de que logre darme cuenta de la gran necesidad que tengo de ir en la búsqueda del único que tiene el poder, porque realmente la enfermedad es la falta de poder. Las fuerzas humanas, mis propias fuerzas no me son suficientes. Lo testifiqué, yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Sin embargo, desde ese día que crucé la puerta, ese 14 de noviembre a las 8 de la noche, en un grupo chiquito, en una colonia que se llama Indeco, el grupo se llamaba Navidad. Hoy están las puertas cerradas, pero sabes, estuvieron abiertas. Ese día me recibieron y desde ahí yo sé que algo sucedió en mí. Y no nada más porque, ay, Josefina, resulta que ahí pasó algo grandioso. No, amor, ¿sabes? Hubo quienes de esas personas que están muy cerca de mí que notaron que algo había pasado en mí y me preguntaron el primer día, ese 14, y yo dije nada. El día 15 y yo dije nada, y al tercer día por primera vez hablé con la verdad y dije, ¿sabes qué? Estoy yendo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos Central Mexicana de Servicios Generales de Arte, y a partir de ahí elegí hablar con mi verdad, y eso no significa que sea lo correcto, pero para mí en ese momento sí lo es, y eso es lo importante, ir haciendo pequeños cambios significativos, y hoy por hoy te puedo decir que he despertado a la verdad. Eso sí, no soy producto terminado. Quiere decir que continúo en este proceso de desarrollo del espíritu, a donde el objetivo, la meta y la visión que Dios tiene es que sea imagen y semejanza de Él, que es mi creador. Y para eso es bien importante admitir, ¿sí?, estar dispuesta a corregir después de haber aceptado que efectivamente mi condición humana está muy defectuosa y que necesito pedirle a Dios que me ayude a liberarme de todos esos defectos de carácter, de tal manera que pueda servirle con amor a Él y a ustedes, mis semejantes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la siguiente parte de mi servicio el día de hoy. Y este está vinculado precisamente con la lectura de uno de los principios bien importantes, y aquí es a donde se forjan los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres, ¿sí? El inicio de ir derribando esos defectos de carácter y ponerlos en su justa dimensión. Y para eso el día de hoy, ¿sabes? Seguimos contando con un ser humano maravilloso, extraordinario, único, especial y irrepetible. Y aquí en Foro Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión, es la persona que viene guiando, orientando desde su conocimiento y su propia experiencia a un puñado de muchas mujeres y algunos cuantos hombres, pero sobre todo, pues con este gran privilegio, ¿verdad?, de seguir compartiendo lo que ya recibió y como recompensa conservarlo y mantenerlo con ello. Así que, sin más preámbulos, Víctor, Javier, todos y cada uno de nosotros nos unimos a darle gracias a Dios por tu vida, tesoro. Y vamos a darle lectura para que luego tú nos colabores con esa parte de tu servicio que, por cierto, se nota que te encanta y lo haces de una manera espectacular. Y dice así: séptimo paso. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos.
como este paso se ocupa de la humildad específicamente, debemos detenernos aquí para considerar lo que es la humildad y lo que practicarla puede significar para nosotros. Víctor Javier, si quieres que nos detengamos y hablar de la humildad, guardo silencio un instante y si no, comprenderé la señal. Gracias. Bueno, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Qué interesante encabezado, ¿verdad? Pero al principio nos da la idea, así leyendo por afuera, nos da la idea de que pedirle a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter implica solamente eso, pedirle. Pero no, no, no es solo pedir, porque para mí es más humildemente estuvimos dispuestos a permitir que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter, más que pedirles, sino buena disposición. ¿Para qué? Para ser liberados del defecto de carácter. Y aquí en el interior, pues habla de la palabra humildad, una palabra que viene de la palabra humus, y humus es la fuerza que posee la tierra, el humus. El humus viene cuando los árboles dejan caer sus hojas, ¿verdad? Y todo aquello que se seca en la naturaleza y se pudre en la tierra hace que se fortalezca la tierra y forma un humus. Y ese humus es una fuerza vital de la vida para las plantas. Y las plantas nos dan vida a nosotros. Así que cuando hablamos de humildad, hablamos de darnos cuenta quiénes somos realmente. Y quiénes somos realmente en defectos y virtudes, ¿ok? Pero quiénes somos realmente como seres humanos. No somos seres eternos, somos seres finitos. De la tierra eres y a la tierra volverás. Y es una ley, lo que se ha dicho. De la tierra provienes y a la tierra regresas. Es una ley. Por eso cuando nosotros humillamos, nos humillamos, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, físicamente. Nos hincamos y doblamos nuestro cuerpo, pegados a la tierra. Homos, humillados. O sea, soy tierra, soy perenne, como la tierra. No soy perfecto, ni soy eterno. Reconocemos nuestra situación física, mental, emocional y espiritual. El otro punto de la humildad es cuando internamente me derroto ante mis impotencias y busco una salida, una respuesta para hacerme fuerte, como lo dice el primer paso. Admitimos que éramos tiempo pasado impotentes, lo cual significa que hoy yo no soy impotente, sino que tengo poder. Hoy pudiera decir el paso 6 en tiempo presente, diría, hoy admito que tengo poder para gobernar mi vida. Ese sería el resultado. Hoy tengo poder para gobernar mi vida. Sería el hoy del primer paso. Pero está escrito en pasado. Admitimos que éramos tiempo pasado y en tiempo presente sería hoy. Somos poderosos para gobernar nuestras vidas. O sea, que hemos desarrollado la habilidad que no teníamos a través de una relación personal
con un Dios amoroso, que no lo veo, no lo oigo en voz clara en mí, pero sí cuando leo su palabra, escucho su voz, escucho sus consejos, cuando leo sus palabras. En mi mente pueden venir voces que puedo pensar que son de Dios, pero la voz más clara que Dios tiene se llama la Biblia. Es la voz más clara que Él tiene, porque ahí están todos sus proyectos. Y vienen algunos misterios para las personas porque no conocen a Dios. Y las personas juzgan a Dios porque no lo conocen. Si conocieran la forma en que Él hace justicia, diría, qué barbaridad, cuán profundos son tus pensamientos, insondables son tus pensamientos. ¿Quién los conocerá? Así que para esto nosotros estamos aquí, para aprender hoy de esta palabra humildad, que puede tener muchas controversias porque cada quien ve su punto de vista, pero yo no veo mi punto de vista. Yo analizo la palabra, voy a la raíz etimológica de la palabra y al uso común de la palabra, al uso general y al uso particular y al uso universal. Cuando amerito las palabras en estos aspectos, me doy cuenta que la voz populi, o sea, el pueblo, habla de una forma, pero Dios habla de otra. Y las palabras que Dios habla son más poderosas que las del hombre, porque lo que Él dice se cumple, gústele o no le guste al hombre, al ser humano. Entonces, pues, mm, esta palabra humildad, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter, humildemente le pedimos a Dios que nos diera a conocer su voluntad y nos diera el poder para cumplirla, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con esa lectura. Gracias. El logro de un mayor grado de humildad es ciertamente la base fundamental de cada uno de los 12 pasos de Neuróticos Anónimos, porque sin cierto grado de humildad, ningún neurótico anónimo podrá conservarse equilibrado. Casi todos los neuróticos anónimos se han dado cuenta de que a menos que desarrollen esta preciada cualidad, más allá de lo que es indispensable para estar serenos, todavía no tendrán la oportunidad de llegar a ser verdaderamente felices. Sin ella, su vida no tiene un fin útil, o en la adversidad no podrán invocar la fe que es necesaria para afrontar ciertas emergencias. La humildad como palabra y como ideal sufre muchos contratiempos en nuestro mundo. No solamente se comprende la idea, la palabra misma no es del agrado de muchos. La mayoría de las gentes no tienen ni siquiera un conocimiento superficial de lo que la humildad significa en la manera de vivir. En muchas de las conversaciones que escuchamos a diario y en mucho de lo que leemos, resalta el orgullo que siente el hombre por sus hazañas. Con su gran inteligencia, los científicos le han estado arrancando sus secretos a la naturaleza. Los inmensos recursos que en la actualidad están siendo domados prometen tal calidad de beneficios materiales que muchos han llegado a creer
que tenemos por delante un milenio forjado por el hombre. Desaparecerá la miseria y habrá tal abundancia que todos tendrán seguridad y todas las satisfacciones que ambicionen. La teoría parece basarse en que una vez satisfechos los instintos primitivos de todos los seres humanos, no habrá motivo para pelear. El mundo será feliz entonces y libre para concentrarse en el engrandecimiento de la cultura y el cultivo de la personalidad. Los hombres habrán labrado su destino bastándose con su inteligencia y sus fuerzas. Víctor Javier, cuéntanos la verdad, adelante, es tu tiempo. Gracias. Bien, eh, en algún momento de mi vida estuve colaborando con la Organización de las Naciones Unidas, enviando la información sobre los derechos humanos en Baja California Sur, antes de que existiera la ley, antes que se aceptara la ley de derechos humanos en México. Y dentro de sus, los lugares donde ellos tienen su literatura, encontraba literaturas como ¿qué, qué es lo que espera lograr la Organización de las Naciones Unidas? Que nunca lo logró, ya no tiene el poder para hacerlo, tuvo su tiempo para aprobarse y no lo logró. ¿Qué es lo que no logró? Uno, las guerras, no pudo acabar con ellas. Dos, el hambre, no pudo acabar con ellas. Tres, las enfermedades, no pudo acabar con ellas. Cuatro, las adicciones, al contrario, crecieron más. Cinco, la pobreza. Seis, el racismo. Siete, la basura y la naturaleza. Ocho, el cuidado de las especies. Todos estos puntos y otros muchos más, cuando explicaba dentro de un folleto cómo se lograría todo esto, de verdad que era como estar leyendo la versión que Dios nos da a conocer en el futuro. Sin embargo, el hombre, aunque trate de hacer un milenio, por eso dice hay un milenio. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando Él venga, el Señor Jesucristo venga, va a comenzar un reino en la tierra que va a gobernar por 1000 años. Es el principio del reino. Va a gobernar por 1000 años con seres humanos. Después de 1000 años ya no va a haber seres humanos, solamente seres espirituales. El asunto aquí es que el milenio trae consigo un cambio de leyes naturales. Cuando el hombre quebrantó la ley de Dios, las leyes naturales cambiaron. Los animales se volvieron agresivos y las plantas les nacieron espinas. Se volvieron carnívoros algunos animales, otros siguieron siendo herbívoros. Pero la esencia de ellos, tanto el león como el oso, son herbívoros. Esa es su esencia. Y en el milenio serán otra vez regresada a la ley que estaba primero, a la ley física que estaba primero, para detener la corrupción del universo. Por eso toda la naturaleza gime a una esperando el nacimiento de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos también serán liberados. El universo, que está en descomposición constante, igual que la tierra, serán liberados de eso. Serán reestructurados todos los cielos, dice el apóstol Pablo, que serán quitados como un tapiz. Y a mí me pareció muy interesante porque yo todavía no había
comprendido sobre la importancia del ozono en la Tierra, la capa de ozono. Y cuando pude comprender eso, dije, a esto se refería el apóstol Pablo. Sí, están rotos los cielos, está rota la capa de ozono. El hombre no puede reconstruir eso. Así es que Dios sí va a reconstruir los cielos. Va a haber una restauración en la tierra completa. Y es donde los animales se vuelven pacíficos. Y el hombre ya no se prepara para la guerra. Ya no hay armas. El hombre, en vez de armas, empieza a hacer arados y otros elementos para trabajar la tierra. Todo eso es parte de un milenio que Dios promete. Pero aquí dice que el hombre sería capaz de crear un milenio. Bueno, el hecho de que la ciencia llegara a pensar de esa manera, de que era todopoderosa para lograr los pensamientos de Dios y lograr los pensamientos de Dios sin Dios, sino por la propia voluntad humana. No tomó en cuenta las pasiones, los deseos desmedidos del ser humano. Entre más, entre más tiempo tenga sin hacer nada el hombre, está maquinando, codiciando, envidiando, está maquinando cómo obtener más. Y esto implica lo que dice el dicho, una mente ociosa es taller del diablo y unas manos ociosas son armas de Satanás. Así que el hombre necesita estar ocupado, ocupado en las cosas de Dios y haciendo su propia existencia para no involucrarse en la injusticia por el hombre. Imagínense ustedes, ¿cuánta gente ociosa estuvo o ha estado en los juegos de fútbol? ¿Cuántas personas perdieron la vida por estar en esos juegos? Personas inocentes que iban en sus autos y que los movían y que un hombre por tener un problema de ansiedad tuvo temor. ¿Y qué sucedió? En vez de frenar, aceleró y atropelló a 3 personas, pero no las mató. Entonces, la ira de unos se vino sobre el hombre y golpearon al hombre hasta matarlo. Y las niñas, llevaba 2 niñas, una se quebraron el cráneo. ¿Te puedes figurar lo que hace el hombre cuando está ocioso? Una agresividad brutal. Y así, por causa del fútbol, hubo varios problemas en diferentes partes del país. Entonces, podemos entender lo que hace la ociosidad, lo que hace el fanatismo. Nosotros necesitamos aprender a tener una vida pacífica, una vida en paz. La humildad es una esencia básica para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Ciertamente, desde el primer paso hasta el séptimo paso, hemos ido viendo la forma de ser humildes. No en todo se dice eso, ¿verdad? Pero desde el momento en que nos derrotamos ante un síntoma de nuestra enfermedad que no podemos dominar, desde ese momento estamos haciendo lo suficientemente humilde para desarrollar otra palabrita, honradez u honestidad. Entonces, si desarrollamos honradez en nosotros mismos y somos honrados con nosotros mismos, entonces hablaremos con nuestra verdad de una manera clara y directa. ¿Es cierto? Yo soy responsable de esto, yo soy responsable de aquello, ¿verdad? Del mal o del bien que yo haga, soy responsable. Así que no le sacamos la vuelta a esa verdad.
hemos tenido por mucho tiempo ocultas verdades que queman en el corazón y que no se hablan por vergüenza, por miedo. Yo recuerdo que le estuve dando muchas vueltas a una idea hasta que llegué a Cabo San Lucas y ahí me encontré con una persona y le dije, quiero hablar contigo, pero solamente escúchame, por favor. Es algo que no he dicho a nadie nunca. ¿Y qué es? Me dijo. Bueno, es que yo, yo maté a un hombre. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, fue ahora sin querer, como luego dicen, ¿no? Porque estábamos cuidando la casa del gobernador y ese hombre quiso entrar. Pues le dijimos que no, pero seguía terco y se puso difícil. Y entonces le di unos golpes y el hombre murió. Y eso me asustó mucho. Yo tenía 18 años. Me asustó mucho. Fue un problema imprudencial, pero no fui a la cárcel por eso. El asunto es que eso pasó y siempre traigo esa carga conmigo, ¿no? Eso yo no podía hablarlo, no podía decirlo, pero ya no está el gobernador, pasaron muchos años ya. Entonces ya hasta el gobernador se murió, pasaron muchos años. A veces traemos cargas que no nos atrevemos a decir porque por la culpa, por el miedo, por la vergüenza, por el qué dirán de nosotros, ¿no? Pero desde entonces me propuse no usar más los golpes, no violencia. Así que las cosas cambiaron en mí, pero yo me asusté. El, en la vida traemos arrastrando muchas cosas, pero necesitamos sacarlas, decírselas a alguien. Yo se las digo hoy porque lo he superado, porque no hay un delito que perseguir ni nada por el estilo, ¿no? Pero ya no traigo esa carga en mí, ya no la traigo. Y esto hace que mi vida sea más liviana. Dios me perdona todo. Cuando leí la parte en la escritura que decía de un rey que no guardaba los mandamientos de Dios y que gobernaba Jerusalén, Judá, y él quemó sus hijos, los inmoló a Moloc, quemó a sus hijos. Y vino sobre él un reino y lo atrapó y se lo llevó. Y le cortó los dedos gordos de la mano, los dos dedos gordos, y estuvo comiendo bajo la mesa del rey. Lo que le sobraba de comida al rey se lo ponía a él como a un animal. El hombre se volvió leproso y, y desde su dolor, desde su humillación,
clamó a Dios que lo perdonara por haber hecho todos esos actos de injusticia con su pueblo, con su familia, con Dios. Y Dios lo perdonó, lo restauró, lo regresó a Jerusalén. El rey gobernó con lepra. Nunca sanó de la lepra, pero regresó a su reino. Dios lo restauró como rey. Nosotros podemos ver la gran misericordia que Dios tiene para con el ser humano. Y no importa qué delito haya cometido, Dios te limpia. Si tú estás dispuesto, si tú tienes la humildad suficiente para reconocer tus faltas, para sacar tu dolor, para sacar esa parte que te tortura, que te lastima, para sacar tu odio, tu resentimiento. Por eso los pasos nos van tratando de abrir la mente para derrumbar los argumentos mentirosos que no nos permiten vivir adecuadamente. Porque toda persona que sufre, sufre por las mentiras que trae en su cabeza, por las falsedades que trae en su cabeza. Por eso sufre, porque ha aprendido un mal vivir. Y el buen vivir comienza con tus pensamientos, con tus ideas, con tus creencias. Ahí es donde comienza el bienestar personal, el ser honrados consigo mismos, el hablar claramente de nuestro problema, por vergonzoso que nos parezca, enfrentarnos a ese mundo interno para ser libres es importante. Así que es bueno para nosotros estar dentro de un programa que nos va enseñando a tener una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Así que es mejor, es mejor estar en paz y comer frijolitos que comer un bistec, un tibón stick en medio de la angustia. Así que sigamos con este tema tan hermoso que es la humildad. Queremos lograr ser humildes y que Dios nos perdone nuestros pecados. Les pedimos a Dios que nos perdone por haber fallado a Él, a nosotros mismos, a la familia, a los amigos, a las amigas, por haber fallado gravemente, pero que ya no queremos volver a vivir esos momentos tan angustiosos y tormentosos que vivimos en otro tiempo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todas nuestras faltas, por todos nuestros delitos y transgresiones a tu ley. Te lo ruego, Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando Dios nos perdona, tenemos paz. Cuando aceptamos el perdón de Dios, nos perdonamos a nosotros mismos. Es una parte de nuestra liberación. Pero necesitamos humildad, humildad, para entender que lo que hacemos, lo hacemos solamente por el poder y la voluntad de Dios. No es por nosotros mismos. Como Jesús dijo, Padre, tú sabes que yo no te pido esto para mí, sino es por causa de estos incrédulos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando dice Jesús eso, está hablando delante de la tumba de Lázaro, y está hablando acerca de
que no es por Él, no es por su causa, sino es por los incrédulos, para que vean el milagro de la vida. Y lo mismo sucede. Hoy no estamos aquí por una causa personal. Estamos aquí porque Dios nos ha perdonado y porque seguimos el camino de la limpieza espiritual y porque queremos crecer en gracia y conocimiento y queremos ayudar a otros a alcanzar un estado de liberación como la que hemos alcanzado. Manejar estos pasos en todos nuestros asuntos. Ahí dice vaya tarea, pero hoy me doy cuenta que no es gran tarea. Cuando nosotros verdaderamente nos sometemos a la verdad divina, las cosas cambian. Porque cuando les digo que en mí no hay pasado, es decir, mi pasado no me atormenta, ni tampoco me atormenta mi futuro. Y vivo bien este presente. No tengo muchas cosas como alguien pudiera tener, ¿no? O desearían tener. No, yo no deseo más que lo que tengo para vivir dignamente está bien. No necesito más para ser feliz. Estoy bien conmigo, estoy bien con Dios, estoy bien con los seres que me rodean. Y las conversaciones sinceras que en algún momento tenemos con los amigos alrededor afirman nuestra vida cada día sobre la intención clara de nuestro corazón de seguir limpios espiritualmente hablando y continuar limpios hasta el fin. Entonces, pues, vamos a leer otro poco de este séptimo paso. De cualquier forma, Víctor Javier, disculpa por la interrupción y perdón le pido a Cristo Jesús. Y efectivamente vamos a continuar con la lectura. Dice así: seguramente que ningún neurótico, y menos aún uno que sea miembro de Neuróticos Anónimos, menosprecia los logros de orden material. No discutimos con muchos que todavía se aferran a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales es el objetivo primordial de la vida. Pero estamos seguros de que no hay en el mundo ninguna persona que haya tenido resultados tan desastrosos en la aplicación de esa fórmula como nosotros los neuróticos. Durante muchos años hemos estado exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, prestigio y aventura. Cuando parecía que estábamos teniendo éxito, soñábamos con grandezas. Cuando nos desengañábamos, aunque fuera parcialmente, buscábamos un escape para olvidar. Nunca nos saciábamos. Lo que malograba todos nuestros esfuerzos, aún los bien intencionados, era la falta de humildad. Nos había hecho falta la perspectiva necesaria para ver que la formación de la personalidad y los valores espirituales están en primer término y que las satisfacciones de orden material no son un objetivo primordial de la vida. Muy característicamente nos habíamos desviado completamente al confundir los medios con los fines. En vez de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales como medio para existir y funcionar como seres humanos, habíamos considerado
estas satisfacciones como un objetivo final en la vida. Si tú gustas decir algo, adelante, Víctor Javier, y nos escuchamos la próxima semana. Felices 24. Bien. El hecho de comprender nuestras impotencias y la necesidad de un segundo paso, de llegar al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros mismos podría darnos sano juicio. Si yo estoy pidiendo sano juicio, significa que estoy admitiendo que no sé pensar adecuadamente, que no sé razonar adecuadamente y que por lo tanto tengo muchas fallas que me lastiman y lastimo a otras personas. Comenzando con el primer paso que tiene un requisito básico, la sinceridad, la honestidad, la honradez. Nadie que no admita su completa impotencia ante sus emociones puede ni siquiera soñar en practicar los pasos restantes o este programa de recuperación. ¿A quién le agrada poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios? A muchos no. Pero cuando entendemos el segundo paso, nos damos cuenta que nuestras ideas, nuestra cultura y nuestras ideas estaban equivocadas. No teníamos sano juicio. Teníamos un juicio y que creíamos que estaba bien porque ambicionábamos las cosas físicas. Admirábamos la belleza de otros, la galanura de otros. Nos menospreciábamos a nosotros mismos. Nos mirábamos al espejo y si ya bañados y perfumados y todos y frente al espejo, nos decíamos, me va a ver fulana de tal, como queriendo atrapar a las personas, capturarlas a las personas, por un simple deseo, porque no era amor, era una pasión, porque ni siquiera conocíamos en realidad a la persona, solamente la habíamos visto y la codiciábamos. Nuestros deseos desmedidos de prestigio, poder, dinero. Yo me pongo a pensar, estando en el periódico cuando me dieron mi primera credencial como periodista, ¿saben qué? Se me elevó, se me elevó el orgullo. Me sentía soñado. Sentía que había ganado el cielo, una libertad. Me sentía protegido y solamente era una credencial. Cuando escribí mi primer artículo y lo vi en el periódico, me sentí muy bien. Halagó a mi orgullo y cometí el error de tener una borrachera emocional y ahí estaba la soberbia. Eh, en muchas cosas uno se involucra y uno se siente grandioso porque te compras una linda ropa, la estrenas y te sientes grande. Vas a los grandes tiendas y te sientes muy bien entrando a las tiendas a comprar lo que quieres, ¿no?
El poderío, la gloria, el dinero, hacen que nuestros corazones se pierdan. El anhelo del sexo, poder, prestigio, dinero. Estas cosas que no son Dios se vuelven dioses para nosotros. Queríamos arrancarle más pasión a la pasión. Habíamos triunfado y entonces íbamos con los amigos para disfrutar el éxito. El éxito se convertía en fracaso. No, no estabas triunfando en la verdad. Era como un sueño esas cosas, porque tan pronto lo tenías y tan pronto no estaba. Así que hubo que aprender a ser diferente. Tocamos fondo de sufrimiento, sí, y nos dimos cuenta que sí, sabíamos muchas cosas, pero no sabíamos lo mejor, cómo vivir bien, cómo estar bien con nosotros mismos. Cuando aprendimos la lección de que Dios podía devolvernos el sano juicio en el segundo paso, donde hicimos un inventario de nuestras ideas, ideales, um, de nuestras falsas fidelidades, ¿verdad? Porque nuestras falsas fidelidades hizo que traicionáramos nuestra propia vida y la de otros, nuestras entregas absolutas para probar que amábamos, ¿no? Las personas se habían convertido en dioses para nosotros, éramos esclavos de esas personas. Así que teníamos que dejar esa forma banal de pensar, de acumular prestigio, poder, dinero, sexo, ¿verdad? Teníamos que pensar en la humildad, teníamos que pensar en desarrollar un amor genuino con Dios, desarrollar una amistad con Dios más profunda, sin religión, más profunda, íntima y personal, sin religión, sin una religión establecida. Teníamos que crecer en la libertad de amar. Y para eso, cuando hicimos el inventario de nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, etcétera, segundo paso, estaba realizando el sano juicio. Porque estábamos admitiendo la parte que no trabajamos, la espiritualidad. Ni siquiera sabíamos qué era eso ni con qué se comía, aunque creíamos que sí, porque Dios es espíritu y yo voy a su iglesia y yo le oro y yo diezmo y yo ofrendo y yo, ¿y tú qué? Esos actos no te acercan a Dios. Lo que te acerca a Dios es tu fe en Él, no en tus actos. Lo que hacen tus actos es afirmar el posible agradecimiento que tengas en tu corazón, pero no te acercan a Dios. Lo que te acerca a Dios es tu confianza en Él, en su palabra, no en las cosas. Y hablar del Espíritu humildemente, todos tocamos un fondo de sufrimiento. Todos en algún momento estuvimos muy confusos y por eso queríamos morir. En algún momento el dolor, la carga de la culpa, la vergüenza, el miedo
nos cargaba por la calle la amargura. Yo tuve que confesarle a un abogado mi problema. Había robado un dinero y tenía que regresarlo, pero tenía que hacer un pacto con la persona. Y hablé con el abogado y el abogado habló con él y nos pusimos una cita y fuimos y hablé con él. Y la persona me consoló y me dijo, tráeme todo el trabajo periodístico que has hecho. Con eso se va a cubrir ese dinero. Bueno, arreglé ese asunto, pero antes de arreglarlo, mi mente corría para suicidarme, porque lo que hice primero fue huir y estar en el monte por muchos días, y luego agarrar valor para llegar con el abogado y decirle. Lo bueno es que lo conocía a mi amigo y le dije, y él me ayudó a concertar esa cita. Fue el intermediario, porque inmediatamente me dijo, dame su número, y le di el número, después de explicarle el problema. Entonces, todos hemos estado en un fondo de dolor, de sufrimiento por nuestras faltas, por nuestros errores. Todos hemos estado confusos, pero sigo insistiendo, si yo siendo humano he podido salir de ese marasmo de pensamientos, ¿por qué no tú? Porque lo que hace un humano, el otro también lo puede hacer. Si yo pude salir adelante, si hoy no sufro de depresión, ni soledad, ni ansiedad, ni miedo, no sufro, sí los percibo y sí los tengo, pero no sufro por ellos, porque Dios me ha enseñado a controlar eso. Ya no hay depresión, ya no hay deseos de morir. Hay muchas ganas de vivir y deseos de compartir la vida con otros. Es diferente, ¿no? Y solamente se pudo lograr a través de un esfuerzo constante. Por eso hoy mi mente no me produce ningún problema en ese aspecto de conflictos, ¿verdad? Del ayer o del mañana. No, no me produce problemas. Puedo equivocarme y tengo el derecho a equivocarme, pero prefiero la responsabilidad de enmendarme, de ser responsable de mi salud mental, espiritual, física. Y es aquí donde entramos en el tema de la humildad, en el reconocimiento de nuestras faltas, de nuestra ignorancia para vivir adecuadamente. Pero necesitamos limpiar nuestra casa. Y nuestra casa es nuestra mente. Y necesitamos aprender a usar las herramientas que Dios nos ha dado para permanecer con Él, permanecer con Dios en todos los días y en todo momento. A veces llegan a mi mente frases, palabras, cuando estoy haciendo algo y me dice una verdad mi mente, y le digo, sí, tienes razón, es verdad, tienes razón. Le digo a mi mente. A veces me dice una mentira y digo, no, yo no pienso así ni quiero pensar así. Discierno los pensamientos y sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Y esto hace pues que mi vida tenga paz, ¿verdad? Y entiendo que todas las cosas tienen un tiempo y que todas las cosas tienen un proceso y que al principio es difícil, no es muy difícil, no es, es difícil solamente. Solo que como tenemos la tendencia a exagerar, vas empezando y dices, ay, es que me ha costado tanto.
¿Tú crees que te ha costado tanto? Te la haces difícil. Simplemente tienes un costo que pagar y ese costo se llama dolor de sanidad. Tienes que un costo que pagar, romper con tu soberbia, con tu orgullo y aprender a ser honesto y sincero. El tercer paso dice pues que estuvimos, en el tercer paso dice que decidimos. Una vez que entendimos nuestras faltas y nuestra forma loca de pensar, decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como cada quien puede comprenderlo, y que la clave era la buena voluntad, la llave de la buena voluntad, romper con la soberbia para permitirle la entrada a Dios, eso es humildad, doblegarse. No estás solo, no estás sola, pero necesitas romper con tu soberbia, porque es tu forma de pensar que piensas que es imposible recuperarse. Claro que no es imposible. Es posible. La sanidad emocional es posible, pero tienes que abrir tu mente a la presencia de Dios. Tienes que cambiar esas ideas que obstruyen la entrada a Dios por ideas que digan, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Así que el requisito fundamental para este camino de los 12 pasos de recuperación lo encontramos en cómo funciona el libro azul Alcohólicos Anónimos. Los únicos que no se recuperan son aquellos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos, pero no son culpables. Al parecer nacieron así. Por su naturaleza son incapaces de entender un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Ahí está el requisito, honradez. El acto de ser honrados, de ser honestos con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos y con otra persona, es un rasgo de humildad. Así que yo los invito a que continuemos estudiando este precioso paso séptimo que nos hace recordar el camino que hemos recorrido hasta este punto. Y este paso nos va a ayudar a entender, ¿verdad? El valor de nuestra humildad. ¿Cuánto cuesta ser humilde? Bueno, pues este paso nos está ayudando a comprender cómo podemos lograrlo y cuánto nos pide de costo este paso. Bueno, eh, creo que ya llegamos a la hora, ¿correcto? Entonces, vamos a cerrar esto, vamos a cerrarlo para que ustedes compartan con nosotros.